que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Ten ánimo. Amén. Ten ánimo. Iglesia de Cristo, ten ánimo. Y ese es el título del mensaje que vamos a predicar en este tiempo. Ten ánimo. Yo quiero ministrar eso a la iglesia para que podamos refugiarnos en el Señor, podamos ser embestidos de poder, podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos entender que una palabra lo cambia todo. Porque Él vino con una palabra. Donde hay desánimo, el Señor viene con una palabra para desarticular toda esa operación y darnos vida. Iglesia de Cristo, familias del Señor, hermano amado, ten ánimo. Y vamos a ministrar al Señor conforme la Escritura y el Señor va a eliminar toda depresión, toda falta de ánimo, toda opresión, todo pensamiento, argumento que viene a querer debilitar a la iglesia y a querer disipar en medio de nuestros pensamientos que el Señor está vivo. Es más, Él dice que está en medio de nosotros. Es más, Él dice que está con nosotros, en nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Ten ánimo. Ten ánimo. El libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 45 en adelante, dice de esta manera. Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Sería bueno podamos buscarlo y leerlo juntos. Y el Señor añada revelación de su miel sobre cada uno de nosotros y nos dé ánimo. Versículo 45 del capítulo 6 del libro de Marcos dice de esta manera, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Fíjense que es una operación sobrenatural sobre algo que acontece también desde lugares contrarios. La Biblia menciona que los discípulos del Señor, la iglesia de Cristo, es llamada a ser discípula del Señor. Y claro, una cosa es que nos acontezcan adversidades,
por negligencias nuestras que también suceden y nosotros necesitamos volverlos. Y ahí tiene que operar en nosotros un autoexamen, como también venimos hablando, para identificar y no hacer responsables a los que no lo son y hacernos responsables nosotros, para que también pueda haber un cambio, una transformación y el Señor pueda hacer algo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar en Él. Y la palabra de Dios se cumple, que cuando estamos en Él, porque le amamos, todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Por eso necesitamos evolucionar y también lo hemos venido hablando. ¿En dónde está depositado nuestro primer amor? El principio, el más grande, el primero. Porque, insisto, una cosa es tener consecuencias de nuestros propios actos, de los cuales tenemos que hacernos cargos. Amén. Porque si no estaremos en carriles que no son los correctos, creyendo que las cosas nos van mal y Dios, ¿dónde está? Aún el pueblo de Dios muchas veces osa abrir su boca para hablar de esa manera. De hecho, el mundo en este tiempo está hablando de esa manera. ¿Y dónde está Dios? Es más, operaciones dentro de la iglesia se introducen en los pensamientos de los creyentes diciendo, ¿y dónde está Dios? La Biblia en varios pasajes menciona esta expresión hacia hombres de Dios, que se les pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Por las situaciones que les toca, que les acontecen. Pero yo quiero diferenciar, porque la iglesia de Cristo tiene que tener discernimiento. Lo que es estar bajo una influencia que me lleva a desobedecer a Dios y obviamente tener consecuencias. Que estar en la voluntad de Dios y bajo un mandato porque Él les dio una señal. Él les dijo que cruzaran. No cruzaron por sus propios medios, por sus propias voluntades. Él les dijo que cruzaran. Y cuando da Él una orden, nosotros tenemos que tener por seguro de que Él nos va a sustentar, de que Él nos va a acompañar. Pero en ese trayecto sucedieron un montón de cosas que la Escritura lo menciona. Enseguida Él hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir para que crucen al otro lado. Los despidió, Él se fue a orar. Pero al venir la noche, porque comúnmente, y aún en el orden espiritual, las cosas contrarias suceden en la noche. ¿Se dieron cuenta? Aún las mínimas. No sé si le ha pasado. Hasta sin gas te quedas en la noche. No sé por qué pasa así. Hasta la merienda, el fuego más o menos llega, y la noche, cuando ya está todo cerrado. Los mayores pleitos y las peleas, aún en el orden familiar, suceden en la noche. Ninguno dijo amén, también en el día, pastor. Los ataques, los movimientos espirituales, hay horarios en donde justamente tienen más fuerza y más poder. Por eso necesitamos, no de forma religiosa, sino pedir al Señor, orar,
cuando vamos a dormir. ¿Por qué? Porque nosotros justamente estamos desprovistos, no estamos de forma consciente para batallar contra lo que sí sucede en el orden espiritual cuando dormimos. Por eso Él dice que nosotros tenemos que invocar al Señor. En paz me acostaré, asimismo dormiré. Porque Él me hace estar confiado. Porque Él cuida, porque hay ángeles. Pero lo tenemos que tener presente. Sigue el pasaje y dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Y recordemos que fue por mandato del Señor. Y solo Él en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, y ahí fue donde la palabra de Dios hizo rema. Él ve cómo nosotros estamos remando. Pero vuelvo a la carga. Una cosa es remar con nuestras propias fuerzas y otra cosa muy distinta es remar por mandato del Señor. Porque aún eso produce fatiga. Para que entendamos los dos órdenes en lo espiritual. Porque fue una orden, Él habló, Él les dijo que crucen. Nosotros vamos por un camino como creyentes, en donde pasamos un montón de situaciones buenas, malas, más o menos. Otras excelentes, otras no tanto. Pero el remar justamente tiene que ver con trabajar duro. Y la fatiga justamente tiene que ver con que los pensamientos o el cuerpo llegan a un estado límite donde ya no hay fuerzas. Y no significa que porque haya mandado el Señor a que nosotros hagamos algo, nosotros justamente actuemos de una manera espiritual conforme a ese mandato. Entonces viene la fatiga. Insisto, hay una fatiga que se da en el orden natural y hay una fatiga que se da en el orden espiritual. Pero hay buenas noticias. De las dos nos libra el Señor. Porque Él no tuvo en cuenta lo que le sucedió a los que estaban adentro de la barca. Él tuvo presente lo que Él era y la palabra que iba a ser lanzada. Porque Él nos conoce, amados. Él sabe que en muchas ocasiones remamos. De hecho, se usa esa expresión. Y la vengo remando. ¿La usó alguna vez? Todos los días. Como en dulce de leche, dicen también. Como haciendo mención, ¿no?, a que es pesado. Pero no siempre es por estar en el Señor. No siempre acontece de esa forma. Pero llamativamente, estando en el Señor. Y cuando yo digo estando en el Señor, se entiende, ¿no?, lo que yo digo estando en el Señor y no estando cuando nuestros pensamientos están fuera de un orden de fe, donde simplemente oímos su palabra, pero decidimos por seguir manteniendo nuestra vida ajena a lo que el Señor indica. Y eso produce fatiga, cansancio. Y en vez de ver al Señor tal cual es, vemos fantasmas, porque dice que creyeron que era un fantasma. ¿Vieron lo que produce el desánimo, la fatiga? Y la Escritura menciona
que el viento les era contrario. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos en ese lugar, frente a vientos contrarios. Que necesitamos enfrentar, parados firmes en el Señor. Por eso creo que la Escritura, el Señor, quería dejar una enseñanza y quería dejarla plasmada para que también nosotros la tengamos presente, la iglesia del último tiempo. Que hay vientos contrarios. Y la Biblia puntualmente, cuando habla de vientos contrarios, habla de pensamientos, habla de doctrina, habla de movimientos, habla de percepciones. Porque el ataque está en ese lugar. Porque hay un principio que Él aperturó, que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, de esa manera se va a conducir. Entonces, conforme nuestros pensamientos están en otros lugares y no puestos en el Señor y en su palabra, va a haber fatiga y vamos a remar. Pero bendito sea el Señor que Él nos ve, porque dice que Él vio que remaban con gran fatiga. Y el Espíritu Santo nos haga entender, por favor, a cada uno de nosotros, según la posición en la que estemos. Él vio, Él ve, Él nos sigue mirando para sacarnos de esa condición, sea cual fuese. ¿Escucharon bien? Sea cual fuese. Él ve que se rema con gran fatiga. Los que no estamos alineados en el Señor y no podemos ver y percibir todavía lo espiritual, es un buen momento para volvernos a Dios. Por favor. Vengan, estemos a cuentas, dice el Señor. Este es el tiempo. Porque no los desafectó. Él no mencionó, este medio carnal, Jacobo está un poco mejor, Juan está ahí arriba. Y Pedro, viste que contesta todo. Vos le decís algo y él sabe más que Jesús. No miró eso. Él miró que remaban con gran fatiga. Y seguramente dentro de la barca había diferentes niveles de fe, de posiciones, de estados, como muchas veces nosotros nos encontramos. Pero nos considera discípulos. Porque aún en la condición en la que nos encontremos, hay una palabra que sigue vigente que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque si nosotros estamos en este lugar, amados, es porque queremos del Señor, independientemente de nuestra condición. Pero no desaprovechemos que Él se acerca de manera sobrenatural. Porque dice, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. No vino de la manera en la que siempre ellos lo solían ver. Porque ellos tenían una bendición muy fuerte, muy privilegiada. Se despertaban y estaba el Señor ahí. Pero Él quería enseñarles algo más que tiene que ver con la fe, que es cuando no le vean, le puedan ver. Había un principio que nos tiene que acompañar en este último tiempo y que se le ha concedido a la iglesia de este último tiempo. Una bienaventuranza mayor. De los que no ven, pero creen que Él está. Y Él está. Más allá de tu condición, más allá de mi condición. Porque sea de un lado o sea del otro, Él ve que muchas veces se rema, que estamos remando con gran fatiga. Y sea cual fuese la condición,
Él viene para salvarnos. Y Él viene a decirnos, ten ánimo. Viéndole ellos ahora andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Miren al punto que nos lleva el desánimo. Son vedados nuestros ojos. No podemos percibir lo que está cerca nuestro. Pero como los vientos tienen que ver justamente, e insisto, con fortalezas, con actividades, con potestades, con principados que vienen a devastar, no simplemente a sacudirnos un poco. El Señor se aparece de forma sobrenatural. Porque ahí es donde nosotros no tenemos para dónde ir. Ahí es donde se tiene que activar nuestra fe. Ahí es donde tenemos que aferrarnos más que nunca a su palabra, a su presencia, a sus promesas. Porque eso nos hará cobrar ánimo. No podía haber sido de forma natural. Él podría haber detenido los vientos desde el lugar en donde él estaba, porque dice que estaba orando. Y el Señor en varias ocasiones menciona que detiene los vientos, las tempestades, abre el mar. Él sigue haciendo milagros. Ya termino. A ver si no es el mío. Bueno. Me quedan 10 minutos más todavía. Versículo 50. Porque todos los que le veían se turbaron. Pero enseguida habló con ellos. Y les dijo, ten ánimo, yo soy, no temas. El Señor llega a tiempo, amados. A veces pareciese como que, o nos ponemos a pensar, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué esperó a que me quede sin un peso para aparecer? En ocasiones pensamos de esa manera. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué esperó a que esté al límite de una enfermedad para aparecer? No lo sé. ¿Por qué pareciese que hay situaciones que acontecen aún estando en su presencia, sirviéndole? Y parece que no lo sé. Lo que sí sé, que Él con una palabra transforma las cosas. Y no mandó a otro. Él se apareció de forma sobrenatural, como se va a aparecer en este último tiempo de forma sobrenatural, diciéndole a la iglesia, ten ánimo. Como se lo dijo a Elías, como se lo dijo a los de Maús, como se los dijo a los discípulos, hoy, en esta mañana, en este tiempo, y se apertura el Señor, te dice, ten ánimo, yo soy. No vienen desde otros lugares, no vienen desde otros vientos, yo soy. No temas. No permitas que ese desánimo te lleve a otros lugares, a lugares de temor. No temas. No temas. Él es. Y sea cual fuese la circunstancia que te toca acontecer, que te toca vivir, Él va a venir con una palabra.
Ahora el consejo pastoral es que nos fijemos qué remo estamos usando. ¿En qué mar estamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Con quién estamos remando? Porque me pareció oportuno que tengamos presente la administración completa, como siempre les digo. ¿Saben por qué, amados? Porque aún eso nos puede confundir. La autoconmiseración, el creer que somos pero no somos, el creer que hacemos pero no hacemos, el creer que estamos pero no estamos. Y siempre recordémoslo para nosotros. Claro que es un oficio que el Señor dejó como un principio para que haya un conocimiento. Y dice la Escritura, bajo ese principio, que el árbol se conoce por sus frutos. Pero eso también tiene que ser una autoadministración. Para saber en qué lugar estoy posicionado. Siempre es bueno mirar también ese lado. Para que no haya liviandad en nuestra vida espiritual. Creyendo que estamos allá en la cresta de la ola. Arriba, esforzados. Y capaz que no es así, sería bueno mirarnos. Siempre es bueno mirarnos. Pero ahora cuando el Señor nos manda, cuando nosotros estamos en Él, cuando es la barca correcta, cuando estamos en ese camino de discipulado, cuando Él nos dice remen porque nos quiere enseñar algo, porque nos quiere hacer pasar por la prueba para después aprobarnos, para que entendamos que aún en ese tiempo de remar y de estar fatigados, Él viene con una palabra. Y si Él dijo que vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Y si Él dice que vamos a estar con Él, vamos a estar con Él. Por eso Él ve que se rema con fatiga, pero viene con su palabra y nos dice, no se desanimen, yo soy. Tengan ánimo. A mí me fortalece esa palabra, amados. Porque viene de parte de Él. A mí me gusta que Él diga yo soy, que lo aclare, aunque sabemos que Jesús es el que está hablando. Es importante que salga de la boca del Señor. Porque también hay otras voces que te dicen, dale, todo está bien, vamos, seguí así. Pero capaz que nosotros estamos... con positivismos. Nosotros no somos positivos. No estoy diciendo que somos negativos, porque lo que estoy diciendo es que confiamos en el Señor y en su palabra. No en que venga alguien y diga, dale, vos vas bien. Bueno, tampoco para tanto. Si mira que con eso ya... Es bueno que el Señor lo diga, porque nosotros vamos a identificar las voces. Porque lo que viene desde otro lugar puede, la Biblia lo menciona, que sea adulación. Y la adulación no te saca del desánimo. Simplemente te acaricia y te dice, te da un beso, que puede ser un beso de traición. Y el Señor permitió que remen con gran fatiga.
Pero él vio que había una situación que necesitaba ser reanimada. Y en este último tiempo lo vamos a necesitar más que nunca. Más que nunca necesitamos las palabras del Señor. Amén. 3 puntos para tener en cuenta. El desánimo nos debilita y produce temor, conforme a lo que estuvimos hablando. Por eso no tenemos que tener en poco el caer en esos lugares. Porque eso fue lo que le pasó a Elías, por ejemplo. Tuvo temor, como muchas veces también nosotros lo tenemos. El desánimo no nos permite seguir adelante con el propósito de Dios. Fíjense. Y el que no sigue adelante con el propósito de Dios es descalificado, es corrido. Ese es el propósito del enemigo. No es simplemente estoy debilitado, estoy desanimado y bueno. No. Porque tenemos que entender que no es terrenal, que no es natural. Porque somos seres espirituales conforme hemos creído en el Señor. Y nos movemos en campos espirituales. Por eso el Señor menciona en su palabra y dice, fíjate en qué campo estás espigando. Fíjate. Porque no queda relegado lo espiritual. Mis amados, no estamos neutros. El enemigo que el Señor reprenda no está diciendo, no, bueno, hoy el pastor está desanimado, hoy no me meto con el pastor. Hoy lo dejo. Pobrecito. Que descanse esta semanita. No. Es para correr del propósito, es un ataque. Fíjense, por favor, que el Señor nos dé entendimiento. Elías, atacado, con una voz, con una potestad, que llamativamente se presentó en aquel tiempo para establecer un principio de que la iglesia que se va está siendo atacada con eso. Necesitamos la palabra. En tiempos de Juan, en la primera venida del Señor, también Jezabel, atacando, cortando la cabeza de profetas. Juan, encarcelado, con una sentencia de muerte, lo turbó. Que mandó a sus discípulos a decir, ¿era este el que había de venir? Imagínense, él que aperturó el camino, que preparó el camino, que bautizaba, de repente y el Señor ni a visitarlo fue. Pero le dio una palabra. Vayan y díganle a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres se les es predicado y anunciado el evangelio de la paz. Le dio una palabra que seguramente lo animó, y él mismo dice, de los hijos de mujeres no hay otro como Juan. Una palabra lo cambia todo. Lo cambia todo. Todos necesitamos de la palabra de ánimo. Dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Hay el tercer punto, porque dije 2, perdón. El desánimo no nos permite ver al Señor tal cual es. Lo vemos de otras formas. Le pasó a María frente al sepulcro, le pasó a los de Emaús, le pasó a los de la barca, porque el desánimo, justamente,
Pero yo sé que en el desánimo el Señor aparece. Eso me fortalece. En el desánimo el Señor aparece. Cada vez que hubo desánimo, el Señor apareció. Como en esta mañana Él aparece, Él hace su aparición. Y está con nosotros. Todos lo necesitamos. Ageo capítulo 2, verso 4 dice: pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Los que estén en una posición de gobierno, porque Zorobabel era gobernador. Los que estén en un orden sacerdotal, porque Él nos ha hecho sacerdotes, la familia, los que estamos al frente. Vamos, los que sirven al Señor, vamos. Familias, todo el pueblo, vamos, cobremos ánimo. ¿Cómo se cobra ánimo? Trabajando. Trabajando. No desafectándose, trabajando. Y no estoy hablando solamente del servicio al Señor en este lugar. Estoy hablando de posicionarse delante de la presencia de Dios. Estoy hablando de volver a los caminos, a las sendas del Señor, pero de verdad, a la entrega absoluta. Vamos, eso dice la Escritura. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. ¿A dónde vamos a ir? ¿Nos vamos a dejar afectar por el desánimo cuando Él viene con su palabra y dice: ten ánimo? No, Señor. Nos vamos a poner en pie y vamos a trabajar, pero vamos a trabajar por las cosas que no perecen, que a vida eterna permanecen y que están prontas, están cercas, amados. Ten ánimo. Hay una referencia extraordinaria, dice 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 16. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes, ¿oyeron bien? Estas aflicciones, estas tribulaciones, leves, momentáneas, producen en nosotros una gloria que cada vez es más grande, pero eterna. Eso es lo que está produciendo el Señor. Necesitamos estar en la presencia de Dios, más que nunca. Él ya nos está ministrando con su palabra. Él ya nos sacó del desánimo en el orden espiritual, en nuestros pensamientos. Él nos sacó, yo le creo. Él vino con su palabra, Él nos sacó. Él nos está levantando. No esperes a mañana. Hacelo ahora en el nombre del Señor. Cautiva los pensamientos en obediencia a Cristo. Hoy salgo del desánimo. Hoy. Porque muchas veces no lo identificamos de esa manera. Porque como estamos remando, pero hay fatiga, necesitamos una intervención del Señor. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. No es la barca, no es el remo, no es la fatiga, no es la tierra prometida, es el Señor. Es el Señor, es su palabra. El mismo que hizo los cielos y la tierra. El mismo que nos dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Del cielo. Aleluya. La salvación viene del cielo, de donde esperamos al Salvador. Porque nosotros lo estamos esperando, pero mientras tanto vamos remando. Sigamos remando. Sigamos remando. Yo creo que desde el lugar en que el Señor les dio esa palabra, tengan ánimo,
la situación cambió. Dijeron, ahora sí, es el Señor, Él está con nosotros. El tramo que queda, el último tramo que queda, vamos a remar, pero fortalecidos en el Señor, con ánimo. La palabra nos da ánimo. Segunda de Corintios, capítulo 15, verso 8 dice: y cuando Asa oyó esas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Cuando se oye la palabra, hay que cobrar ánimo. Hay que cobrar ánimo. Amados, no esperen ni siquiera salir de este lugar. Ahora cobramos ánimo, en el nombre del Señor. Y como un acto profético, nosotros lo hacemos, de hecho lo tenemos que hacer, pero hagámoslo en ese orden. Vamos a levantarnos, con ánimo. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, yo cobro ánimo en tu presencia, en el nombre de Jesús. Ánimo para poder enfrentar lo que viene por delante. Ánimo para poder sostener a los míos. Ánimo para ministrar a mis hijos. Ánimo para poder enfrentar estos vientos que son contrarios. Pero tengo tu palabra, Señor. Entonces tengo ánimo. Ánimo para servir al Señor. Ánimo para no bajar los brazos. Porque aún los que sirven al Señor muchas veces quieren bajar los brazos, y cuando los brazos se bajan, entonces viene derrota. Eso dice la Escritura, que mientras Moisés bajaba los brazos, el pueblo retrocedía. Pero cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo avanzaba. Dile al pueblo que marchen. Moisés, el Cristo, dice: levanta tus manos, marcha, hija de Sión. Marcha, hija de Sión. Avancen. Dile al pueblo que avancen. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos. No tengan miedo de los vientos contrarios. No tengan miedo de los que se levantan. No tengan miedo. Porque contigo, aleluya, marcha el Señor tu Dios. Y Él no te dejará ni te desamparará. Él no te dejará ni te desamparará. ¿Oyeron bien? Él no te dejará ni te desamparará. Sigamos remando. Sigamos remando. Pero como esperando al Señor. Pero como esperando al Señor. Como los que aman su venida. Como los que en todo tiempo, cuando abren los ojos, levantan su mirada al cielo, esperando al Señor. Porque los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las alas de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque los que esperan al Señor cobrarán nuevas fuerzas. Iglesia de Cristo, ya no es tiempo de esperar otras cosas. Este es el tiempo maravilloso para esperar al Señor. Para esperar al Señor. Para esperar su venida. Para esperar todo lo que viene con Él. Y lo que viene con Él son galardones. Lo que viene con Él es la gracia derramada para el último tiempo. Así como vino como lluvia temprana trayendo salvación, de la misma manera el Rey de Justicia vendrá sobre nosotros y en sus alas traerá salvación. La lluvia tardía, la gracia de Cristo traerá salvación. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor. Ten
ánimo, ten ánimo. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel.